Bueno, creo que tenemos un problema que esperemos no sea serio. Por... No, pero acá no. Hola, hola, Amanda, ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho. Ahora yo te escucho, ahora te ponemos un poco más fuerte y ya Hola. estamos. Ahora sí. Amanda, había hecho la introducción. Queríamos charlar, mira, estamos preparando un dossier para el día sábado sobre, todavía no tenemos definido el título, pero algo así como política, mujeres, agenda de género. Y bueno, uno de los temas que queríamos abordar, y por eso te queríamos entrevistar, tenía que ver cómo las problemáticas de géneros están atravesadas por el relato periodístico, el relato de los grandes medios de comunicación, y aprovechando que sos parte de la red PAR, queríamos empezar a reflexionar y pensar en torno a este eje. ¿Qué te parece? Em, sí, bueno, me parece que cuando hablamos de cuestiones vinculadas a los derechos de las mujeres, no tenemos que perder de vista que vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad que tiene una mirada sobre los roles de género, ¿no? Sobre los roles que debemos cumplir hombres y mujeres, y en ese sentido se van construyendo relatos, ¿no? En relación a esto. Me parece que los grandes medios de comunicación intentan permanentemente volvernos a poner en un lugar en el que las mujeres estamos tratando de tener todo el tiempo, ¿no? Ese rol del cuidado para los otros, ese lugar maternal como exclusivo de las mujeres, como de servicio para el resto de la familia, y por eso desde los espacios militantes y activistas que tienen que ver con la discusión de los derechos de las mujeres, hay una mirada muy crítica sobre los medios de comunicación, de no poner en cuestión esta construcción social que lo que termina haciendo es estigmatizando las acciones de los hombres y las mujeres para volvernos a un lugar de control y naturalización, ¿no? de los cuerpos. Claro. Y en ese sentido vamos viendo cómo por un lado los medios de comunicación van tomando temas problemáticos, como es por ejemplo la violencia contra las mujeres, los casos de femicidio que se cuentan por montones en los medios de comunicación, y al mismo tiempo son los mismos medios que promueven la explotación sexual de las mujeres, que promueven la cosificación de los cuerpos de las mujeres y nos devuelven a un lugar de ser objeto de deseo solamente y no sujetas de deseo. Y en ese sentido, el tratamiento que se hace de los medios de comunicación sobre las problemáticas que ponen en riesgo la vida de las mujeres y las libertades, ¿no? que tenemos nosotras, me parece que hay una mirada un poco superficial también desde quienes hacen periodismo, por ejemplo, en los medios de comunicación, donde descontextualizan o no ponen en relación todas las opresiones que vivimos las mujeres, principalmente por el hecho de ser mujeres, que no somos igualmente las únicas que sufrimos este tipo de opresiones, pero sí me parece importante destacar que todo este movimiento que hay en torno, por lo menos en los últimos años en Argentina, y ha pasado en otros momentos en el mundo, en otros países, de visibilizar y hacer consciente algunas problemáticas específicas de un género, se torna como un cliché, ¿no? El periodismo de género, pero eso me parece que tiene que ver con un mecanismo también que tiene el sistema patriarcal capitalista de ir vaciando de contenido las luchas. Nosotras estamos desde hace muchos años tratando de construir sociedades, digo nosotras, el movimiento de mujeres organizado en Argentina, pero también en distintos lugares del mundo, desde la irrupción del feminismo, intentamos poner de manifiesto que las cosas no son tan naturales como se muestran. Y eso me parece que es un gran aporte que ha hecho el movimiento feminista a la teoría política en el mundo, ¿no? Y no son reivindicaciones como, por ejemplo, basta asesinar a las mujeres, o cuando tocan a una mujer nos están violentando a todas, porque no son solamente reivindicaciones como una consigna, ¿no? No se trata de la igualdad por el hecho mismo de alcanzar igualdad de oportunidades, por el hecho de ser sujetos, ¿no? políticos, sino porque realmente la violencia que se sufre, la opresión que se sufre como no varón a todo aquel sujeto social que no es un varón, repercute directamente en su vida cotidiana. No es solamente una expresión de deseo conseguir una sociedad mucho más igualitaria, tiene que ver específicamente en la vida cotidiana de las personas. Y ahí me parece que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande de reproducir las historias, los hechos de una manera tal que se vacían de contenido, ¿no? y de profundidad. Y ahí hay una batalla que hay que dar, ¿Vos sabés que recuperar, ¿no? el poder de la palabra, y también recuperar
dentro de los medios de comunicación las discusiones que tienen que ver con aportar desde este espacio, profundizar en las problemáticas sociales que tienen que ver, que aquejan a la sociedad en su conjunto y en general. Vos sabés que charlamos varias veces con los gremios de prensa, a partir de las discusiones que se dan todo el tiempo en los medios relacionadas con paritarias. Lo llevo a otro tema, porque alguna vez nosotros discutíamos si al interior de los gremios de prensa se discutía, bueno, en el rol de determinados medios, nosotros lo pensábamos en relación a determinadas disputas políticas que se están dando en este último tiempo. Lo llevo a esto que planteabas vos. Al interior de los gremios de prensa, los grandes colectivos de prensa, ¿se discute esto que vos planteabas? ¿Hay un debate en torno a esto? ¿O son cuestiones que todavía no están muy incorporadas en las discusiones? Yo creo que no están muy incorporadas en las discusiones. Cuando fue el debate por la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, ahí la Red PAR y otros espacios, ¿no?, donde las mujeres también participamos fuertemente, sobre todo en la universidad, se planteó la necesidad de incorporar algunos artículos. Finalmente fueron 3 que tienen que ver con la no estigmatización desde los medios de comunicación hacia las mujeres, ni los niños, ni las discapacidades, también hacia, la cuestión que tiene que ver con la inclusión de temáticas que tiendan a prevenir la violencia contra las mujeres. Y fue una discusión muy grande, ¿no?, porque se minimizan estas cuestiones. Se plantea esto que te decía antes de la banalización, ¿no?, de algunos conceptos y de algunas problemáticas. Yo ya escucho en los últimos tiempos una banalización muy profunda con respecto a la violencia de las mujeres, ¿no?, que sufrimos las mujeres, y se plantea que bueno, lo de los feminicidios no es tan así, que bueno, que siempre hubo violencia y eso es medio las relaciones entre las personas amorosas, vaciando realmente de contenido esta cuestión de que hay casi 200 mujeres asesinadas en lo que va del año, ¿no? Y no es que son mujeres que murieron en un conflicto bélico, que murieron en una circunstancia de robo o en un hecho de violencia determinado. Murieron porque sus parejas decidieron acabar con su vida porque no podían seguir adelante con el proyecto que ellos consideraban que tenía que ser su relación amorosa. Entonces, esa banalización que se construye de que las mujeres sufrimos todo el tiempo violencia, todo el tiempo, desde las publicidades que vemos en la calle, el lugar que se nos deposita cuando decidimos no hacernos cargo de la manera que la tradición nos impone de las familias, y decidimos salir a trabajar y decidimos ser tan agresivas como los varones para obtener mejores puestos de trabajo. Hay una estigmatización de estas mujeres, ¿no? Y hay un trabajo de mucha violencia. Y los gremios y los sindicatos me parece que no están discutiendo nada más allá que la situación salarial. Entonces, si nosotros no discutimos cómo es nuestra práctica periodística, si nosotros como periodistas no analizamos qué pasó en los 90 con la forma de hacer comunicación en este país, no solamente la concentración de medios en tanto empresa o en tanto de construcción discursiva, que es lo que está saliendo a la luz, ¿no?, el debate de la ley de medios muy fuertemente, pero no las condiciones de trabajo, pero no la forma en que obtenemos las fuentes de información y así reproducimos en los medios de comunicación los hechos de la realidad. Es casi imposible no poder pensar cómo estamos aportando o no a transformar la mirada del mundo sobre los vínculos de los hombres y las mujeres. Por eso desde la Red PAR hicimos un decálogo de cómo trabajar, claro, los temas de violencia de género en los medios de comunicación, ¿no? Y ahí planteamos claramente, un medio de comunicación no es una herramienta solamente para difundir un hecho, es una herramienta también para construir conciencias. Entonces, cuando vas a hablar de violencia contra las mujeres, siempre es fundamental, como estrategia también, de acercar la información a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad porque sufren violencia, teléfonos de asistencia, mostrar historias donde las mujeres han podido sobrevivir a la situación de violencia y han construido sus vidas de una manera mejor, dejar de estigmatizar y revictimizar a las víctimas, ¿no?, contando cómo era su vida privada o si tenían o no tenían vida social, llamando a los vecinos para que sean testigos de cuestiones donde de un hecho criminal donde, por ejemplo, tiene que aparecer cosas más autorizadas, como por ejemplo quienes están haciendo la investigación. De todas estas prácticas que son tan habituales dentro de la práctica periodística, que lo vemos en los medios de comunicación, sobre todo en la tele, cuando hay un asesinato de una mujer, van y le preguntan a los vecinos si se llevaban mal o bien la pareja,
van corroyendo, ¿no?, la situación y van desvirtuando la complejidad de un problema como, por ejemplo, es la violencia. Lo mismo pasa con la prostitución o la trata de personas. Bueno, por algo habrá sido, salía mucho de noche, se ponía tal minifalda, buscó que lo violaran. Esos conceptos que el periodismo deja que se filtren a través de determinadas formas de obtener la información, mesan la subjetividad de las mujeres, nos vuelven cada vez más vulnerables. Y los sindicatos no lo discuten. Los sindicatos, desde mi participación como periodista hace ya bastantes años, no he podido nunca en ninguna instancia laboral con mis compañeros y compañeras discutir cómo desarrollamos nuestro trabajo, ¿no? No solamente en las condiciones materiales, sino en las construcciones subjetivas. ¿Qué nuevos conceptos vamos incorporando? ¿Cómo vamos mirando la sociedad a partir de un montón de debates teóricos que se dan dando? La ley de identidad de género, por ejemplo, el matrimonio igualitario, tuvimos que todavía soportar en estos tiempos en la Argentina, en distintos portales de diarios de las provincias, que se refirieron, por ejemplo, a Florencia de la B como el trolo que tenía 2 hijos, ¿no? Cosas que se fueron multiplicando, que eso es un medio de comunicación, donde está la responsabilidad del medio de comunicación ahí, la ética periodística, para no solamente informar, ¿no?, sino para construir una subjetividad donde no haya este tipo de violencia verbal y simbólica sobre una travesti, ¿no? Una travesti que se jugó un montón de cosas para hacer visible también su opción de género, ¿no? Te corro, vos sabés que un segundo del tema, porque para este dossier charlábamos también ayer con una diputada nacional del movimiento Evita, de la Segarra, y en tanto vos, que también sos militante, preguntar, bueno, ¿cuánto espacio hay en la política para que las mujeres puedan intervenir, puedan participar? Adela decía, bueno, cada vez más participación de las mujeres, pero es cierto también que muchas veces se dificultan los caminos para que las mujeres tengan algunos lugares de protagonismo en la toma de decisiones. Decía, hay muchas mujeres militando, pero cuando vos vas a cualquier acto político, las referencias siempre son masculinas. ¿Cuál es tu mirada sobre el tema? Bueno, yo creo que los espacios de las mujeres los fuimos ganando, ¿no? Claro. Que todos los lugares que tenemos hoy, las mujeres en niveles de representación y en toma de decisiones, es la consecuencia de la lucha de un montón de esas mujeres que no accedieron a esos lugares, ¿no? Yo también lo hablaba hace poquito con Adela Segarra en ese sentido, por el espacio que se hizo público, ¿no?, el movimiento Evita la semana pasada. Claro, sobre eso le entrevistábamos. Justamente, y hablábamos de esto. También los espacios que, por ejemplo, Frente para la Victoria, que tiene su máxima conducción de referencia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es muy complicado que las mujeres dentro de ese movimiento obtengan espacios de decisión, o sean referencia histórica. Te cuento, esta semana, en el aniversario de la radio pública, hace 75 años, se le pusieron nombre a los estudios. Y de los 8 nombres que se pusieron, solamente 2 eran de mujeres, ¿no? Y uno era Nini Marshall y otro era Mercedes Sosa. Mujeres admirables de la cultura argentina, que yo no objeto que participen y que sean ellas las que representen. Pero ahora bien, el estudio, la radio nacional en Tucumán también se llama Mercedes Sosa, ¿no? Hay un montón de otras mujeres que han aportado al periodismo, por ejemplo, o a la comunicación, que no tienen la trascendencia porque la fama se construye, ¿no? Y las referencias se construyen también por las miradas de los demás sobre las prácticas que una hace. Y en ese sentido me parece que la falta de reflexión que hay en torno a la real desigualdad, ¿no?, de acceso, de posibilidad de acceso a distintas prácticas y sobre todo a la construcción de discursos, al subjetivo, ¿no?, a la construcción a la posibilidad de tomar la palabra, ¿no? Porque las mujeres, en esta diferencia que vos planteabas, la poca posibilidad que a veces tenemos de acceder a lugares de decisión, denota claramente que las mujeres somos fuerza de trabajo, ¿no? Las mujeres estamos en las bases, las mujeres hemos cortado en los últimos años rutas, nos hemos hecho cargo de la alimentación de muchos movimientos, de muchas organizaciones, pero después de los espacios de decisión, el momento que había que hablar al micrófono para reivindicar y reclamar, son pocas las mujeres, ¿no? Digamos, para mí un ejemplo paradigmático son las Madres de Plaza de Mayo, que claro, justamente en todo su proceso fue
un proceso largo, la toma de la palabra pública para dar un discurso, para decir, manifestar su reclamo en sus hijos en los primeros años. Y toda esa transformación política que ha tenido en las madres en su búsqueda, no solamente por la vida de sus hijos, sino también por el esclarecimiento de la represión en la Argentina, las hizo sujetas políticas. Y esas mujeres se transformaron no solamente en fuerza militante y activismo que sostiene, organiza y mantiene adelante cualquier proyecto político, sino en las voces de esos proyectos políticos. Y ahí me parece que tenemos que, por eso, profundizar un poco más. Las mujeres siempre participamos en política. Ahora bien, ¿qué lugares hemos tenido? Y hasta dónde nos bancamos que las mujeres como sociedad, ¿no?, hablemos y planteemos otra experiencia de vida, porque nunca la experiencia de las mujeres es igual a la de los varones. Casi siempre cuando hablo con compañeros, discutimos la cuestión de la violencia simbólica, les planteo lo mismo. Es muy difícil para las mujeres, muy complejo para las mujeres moverse por la calle, por el espacio público, porque es un espacio de varones históricamente, porque a lo largo de la historia, cuando recorremos los procesos de la construcción de la sociedad y el desarrollo, sobre todo, del sistema capitalista, nos vamos viendo y nos vamos encontrando cómo las mujeres tardíamente entramos a la cultura y accedimos a los espacios de formación. Y entonces tardíamente entramos a la voz pública. Claro. Y en ese sentido, estas consecuencias que vemos hoy de algunas maestras, mujeres presidentes, decimos, wow, qué bueno, ya van accediendo a determinados lugares de dirección que siempre estaban vedados, es para mí, o no tenemos que perder de vista la cantidad de mujeres que han puesto su cuerpo y su vida y que han sido silenciadas, ¿no? Porque la represión en la Argentina a las mujeres no solamente se las torturaba por participar en organizaciones revolucionarias, se las torturaba también y se las violaba por participar en política, por salirse de su rol histórico y social de estar dentro de la casa y participar solamente de la educación de los hijos y de la conformación de la familia. Y eso lo han contado las mujeres en los relatos de la tortura, ¿no? El hecho de desafiar el poder patriarcal que se deposita dentro de la casa, en la esfera privada, también fue objeto de violencia, principalmente sexual, ¿no? Amanda, sí, vos sabés que te tengo que cortar porque nos quedamos sin tiempo y tenemos que pagar tanda. ¿Viste cómo es esto? Bueno, pero fue un placer hablar con ustedes. Sí, claro. Che, así que todo lo que recolectemos esta semana va a ir a ese dossier. Esperemos estar a la altura de las circunstancias y de los debates interesantes que planteaba ayer Adela, que hoy volvía vos sobre los mismos temas. Así que veremos si el sábado podemos responder a la altura de un debate que tiene muchas aristas y mucha complejidad. Me parece que lo importante en ese sentido, y para terminar en un segundito, es entender que la reflexión que plantean las problemáticas de género nos están interpelando a hombres y a mujeres, sí, claro, ¿no? Sí, claro. A la sociedad toda. Y ahí, en la medida que reflexionemos qué lugares tenemos nosotros, ustedes los varones, ¿sí?, en la sociedad, y nosotras las mujeres también, vamos a encontrar seguramente una sociedad mucho más igualitaria, porque nos vamos a dar cuenta que las capacidades no tienen nada que ver con el género, ¿no? Tiene que ver con las inquietudes también personales y posibilidades de crecimiento que vamos construyendo a nivel social. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas besos. Era Amanda Alma, periodista, militante, feminista.